Y lo más importante que vamos a aprender el día de hoy es a realizar el balance hidroelectrolítico. Como sabemos, tenemos numerosas patologías en la práctica diaria en medicina en la que vamos a ver el manejo de estos líquidos y los electrolitos, no solamente durante el posoperatorio, que como han visto en ese tema de posoperatorio es muy importante que realicemos un balance adecuado de nuestros pacientes, porque son pacientes que se van a encontrar en ayuno, son pacientes que por el estrés quirúrgico al que han sido sometidos van a tener distintas alteraciones, tanto a nivel del agua y de los electrolitos. Vamos a ver algunos conceptos importantes que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al intercambio de las distintas sustancias que tenemos. El primero es el concepto de la ósmosis, que va a ser el paso de las partículas de agua de un compartimiento a través de otro por una membrana semipermeable. Esto se va a deber al gradiente de concentración. Como habíamos visto en nuestra clase de soluciones, tenemos distintos tipos de soluciones dependiendo de la osmolaridad. Soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Estas soluciones tienen distintos grados de osmolaridad por la concentración de solutos que tienen. Esto va a permitir que el paso de estas soluciones se dé de distintas formas como están viendo. Vamos a ver ahora la distribución del agua a nivel del organismo. Como sabemos, la distribución del agua y de los solutos en los diversos compartimientos del organismo son de suma importancia para mantener un estado de equilibrio. La homeostasia se va a lograr gracias a que exista un equilibrio tanto en el agua corporal como en los electrolitos, y esto va a deberse a distintas adaptaciones tanto hormonales, renales y vasculares. El agua va a ser el compuesto principal de nuestro organismo. Se va a distribuir en el 40% en el líquido intracelular y 20% en el líquido extracelular. Ese contenido de agua del organismo humano no es constante y puede variar, pero vamos a tomar estos valores como referencia. Vamos a ver que existen distintos niveles de porcentaje de agua corporal total de agua, inclusive dependiendo de la edad del paciente. Ahora vamos a tomar en cuenta a los adultos con un 60%, pero debemos recordar que en los niños recién nacidos, este porcentaje de agua corporal total va a llegar hasta inclusive 75%. En los ancianos vamos a ver una disminución o un descenso del agua corporal total, llegando este valor hasta el 45%. Entonces, también es importante que recordemos que el agua corporal total va a variar dependiendo de la edad. Como estamos viendo, y como ya les he explicado, en el líquido extracelular vamos a tener dos compartimientos muy importantes, el líquido intersticial y el intravascular. El agua corporal total no solamente va a variar por la edad, sino también debemos tomar en cuenta y recordar que hay una diferencia en los hombres con las mujeres. Existen diferentes fórmulas para calcular el agua corporal total, dependiendo también de la edad y del peso del paciente. No es necesario que memoricen estas fórmulas, pero sí es importante que las recordemos en el momento de calcular el agua corporal total que debemos administrar a nuestros pacientes. En el caso de los hombres, multiplicaremos el peso en kilogramos por 0.6. En el caso de las mujeres, 0.5 por el peso en kilogramos. Y como habíamos dicho, los requerimientos del agua corporal total van a variar dependiendo de la edad. En los lactantes se multiplicará el peso por 0.8. En los ancianos vamos a disminuir esta cifra a 0.45.
Y como hemos visto, generalmente en un paciente promedio, pues tenemos que utilizar 0,5 en los hombres y 0,4 en las mujeres. Esto también se va a ir variando dependiendo del procedimiento quirúrgico o de los requerimientos que va a necesitar nuestro paciente. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente podemos calcular en las mujeres el agua corporal total multiplicando por 35 hasta por 40 como máximo. En patologías como la colelitiasis, oncolocistectomías, por ejemplo, en procedimientos de rutina. Pero, por ejemplo, en el caso de que se trate de un procedimiento grande, como en Unas los politraumatizados o en Hola, ¿cómo pacientes estáis? gran Voy a quemados, explicaros con... que van a requerir un aporte de agua mayor, en ese caso se va a incrementar este valor, dependiendo de los requerimientos que necesite nuestro paciente. Vemos que vamos a tener diferentes formas de aportar esta cantidad de agua corporal total. La ingesta de agua normal puede variar dependiendo de la persona, pero no solamente debemos tomar en cuenta el agua que consume en 24 horas, sino también el agua metabólica, que es el agua que se produce en el cuerpo a partir del metabolismo basal. Esta puede variar alrededor de 200 mililitros. Debemos recordar que dentro de las funciones del agua corporal total, esta cantidad de agua corporal total nos va a permitir regular la temperatura corporal, nos va a aportar los suficientes líquidos para las secreciones glandulares, va a ser un medio de transporte para nuestros electrolitos, va a mantener la volemia, va a mantener la presión arterial, va a mantener la función renal, va a mantener la concentración normal de electrolitos, y también debemos recordar, por último, que es la forma en la que el medio acuoso va a desarrollar los distintos procesos metabólicos. Entonces, este balance de agua y la ingesta de agua va a ser muy importante para que se logren estas funciones. La composición de los solutos, como hemos dicho previamente, va a variar tanto a nivel del agua intracelular como del agua extracelular. Y estas diferencias se van a deber en la mayor parte de los casos a las membranas celulares, las cuales nos van a determinar por qué mecanismo se van a transportar las diferentes composiciones de los electrolitos. En el balance hídrico, que es el ejercicio que vamos a realizar al final de la clase, debemos recordar que tenemos que tomar en cuenta para los ingresos los líquidos y el agua metabólica. Para nuestros egresos tomaremos en cuenta la orina, las pérdidas insensibles. Estas pérdidas insensibles se refieren, por ejemplo, a la transpiración, a la respiración y al agua metabólica también. En el caso de que nuestro paciente se encuentre con fiebre o con ventilación mecánica, pues estas pérdidas insensibles se van a incrementar. Por vía gastrointestinal, también vamos a tener diferentes pérdidas, como por ejemplo las heces, en el caso de que nuestro paciente presente diarrea, pacientes con fístulas. Y también debemos recordar que en el caso de que se trate de una cirugía abdominal o que el paciente cuente con un drenaje a nivel de la vía biliar, va a tener pérdidas. La producción de bilis en 24 horas es hasta de 1000 mililitros día. Entonces también vamos a tener que considerar todas estas pérdidas que tiene nuestro paciente en el caso de que cuente con algún dren o alguna sonda, dependiendo del procedimiento quirúrgico. Como hemos dicho, existen diferencias entre la hidratación de un paciente adulto y la hidratación en un paciente pediátrico, no solo en las concentraciones, sino también diferencias a nivel de la osmolaridad y de la osmolalidad. ¿Qué es esto y a qué nos referimos con estos dos conceptos? La osmolalidad plasmática
va a ser la diferencia de composición iónica que existe entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Esta se va a mantener gracias a la pared celular. Esta pared celular nos va a ejercer un efecto de membrana semipermeable. Entonces, por ejemplo, el sodio, la glucosa, no van a atravesar libremente esta membrana celular, sino que van a requerir un mecanismo para lograr atravesarla. Cada compartimiento va a diferir en la concentración de los solutos. ¿Esto por qué? Porque tenemos una presión osmótica. Esta presión osmótica va a estar definida como la suma de presiones parciales ejercidas por cada uno de los solutos que tenemos en los distintos compartimientos. Vamos a volver a nuestra primera tabla en la que vemos nuestros distintos compartimientos, tanto del líquido extracelular como del líquido intracelular. Cada compartimiento tiene un distinto nivel de presión. Entonces, vamos a ver que existen diferentes cantidades de concentraciones de nuestros electrolitos dependiendo del compartimiento. Por último, vemos que la osmolalidad plasmática se va a definir como el número total de partículas osmóticamente activas por litro de solución, tomando en cuenta que esta osmolaridad de líquido extracelular en el humano tiene que ser entre 280 a 294 miliosmoles por kilogramo. ¿Por qué es importante que recordemos este valor? Porque como hemos visto en nuestra clase de soluciones, estas soluciones tienen una diferente concentración de solutos. Entonces, por lo tanto, en el momento de la administración de las soluciones o de los líquidos, debemos recordar qué efecto estamos buscando a nivel celular, porque las diferentes alteraciones, como por ejemplo al administrar soluciones hipertónicas, vamos a ver variaciones a nivel de esta nuestra presión osmótica. Un valor superior a 295 miliosmoles nos va a indicar que la concentración de estas partículas va a ser muy elevada. Entonces va a existir un escaso contenido de agua. Eso solo va a ser útil en algunos tipos de pacientes, pero puede llevarnos a diferentes trastornos cuando utilizamos soluciones hipertónicas en pacientes deshidratados, por ejemplo, o en pacientes que hayan presentado náuseas que han llegado a los vómitos, pacientes con diarrea, por ejemplo. Entonces vamos a tener diferentes alteraciones. Y finalmente vemos la diferencia de esta presión osmótica con la osmolalidad. La presión osmótica de una solución va a ser la suma de las presiones parciales ejercidas por cada uno de los solutos que aloja. Entonces, esto es un concepto importante que debemos recordar. Estas fuerzas osmóticas son los determinantes principales para la distribución del agua en los distintos compartimientos del organismo. Gracias a estas fuerzas, el agua va a poder atravesar libremente las membranas celulares. Y así los líquidos corporales van a poder encontrarse en un equilibrio osmótico, lo que implica que tanto las osmolalidades de los compartimientos intra y extracelular van a ser las mismas. En cuanto al intercambio de agua entre el plasma y el líquido intersticial, como hemos visto, tenemos diferentes composiciones. La llegada de los nutrientes a las células y la remoción de estos productos de desecho se va a llevar gracias a la pared celular, y esto lo logramos gracias a la difusión de los solutos y de los gases. Entonces, la homeostasis va a ser el equilibrio que debe existir a nivel del medio interno para tener un adecuado nivel o un adecuado estado de salud.
Como ya hemos visto, tenemos diferentes vías de ingesta que son muy importantes que las recordemos. Entonces, en el examen, si les pregunto cuáles son las vías de ingesta, no solamente dirán la vía oral, sino también el cálculo del agua metabólica. Ahora vamos a pasar a ver nuestras vías o nuestras formas de excreción del agua corporal. Tenemos diferentes vías, como la vía renal, en la que es muy importante, sobre todo, cuantificar la diuresis durante el posoperatorio. Y para nuestro balance hidroelectrolítico, la diuresis va a ser uno de los puntos fundamentales. En la clase previa ya les había enseñado cómo calcular diuresis horaria y flujo urinario. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio solamente para recordar. Si tenemos un paciente de 80 kilogramos que ha presentado una diuresis en 24 horas de 1200, ¿quién sabe cuánto es la diuresis horaria y cuánto va a ser nuestro flujo urinario? ¿Alguien recuerda cómo se hacía este ejercicio que lo hemos llevado en nuestra clase previa, chicos? Este sí es un punto muy importante que deben repasar y que deben recordar, porque el cálculo de la diuresis horaria y del flujo urinario no solamente les va a ser útil en el área de cirugía, sino también durante todas las especialidades, en emergencias. Entonces, es muy importante que recuerden que cuando tenemos la diuresis cuantificada en un número de horas, vamos a dividir esa cantidad total. Hemos dicho que en este caso teníamos una diuresis de 1200 mililitros en 24 horas. Entonces vamos a dividir 1200 entre 24, que nos da un total de 50. La diuresis horaria en ese paciente va a ser de 50 mililitros por hora. Cuando tenemos la diuresis horaria, vamos a dividir la diuresis horaria entre el peso del paciente. Hemos dicho que se trataba de un paciente de 80 kilogramos. Dividimos nuestra diuresis horaria, que es 50, entre 80 kilogramos y nos da un total de 0,6 mililitros kilogramo hora. ¿Por qué es importante que ustedes sepan calcular el flujo urinario? Porque gracias al cálculo del flujo urinario normal, perdón, vamos a saber si nuestro paciente se encuentra con algún tipo de alteración, ya sea anuria, poliuria, oligoanuria, y así vamos a poder dar mayor aporte de líquidos o disminuir el aporte de los líquidos. Por eso es muy importante que ustedes aprendan estas dos fórmulas. Eso sí lo deben aprender. Entonces, continuando. Hemos dicho que una de las formas de la pérdida de agua va a ser por vía renal mediante la orina. Otra de las formas de pérdida de agua de forma insensible va a ser la sudoración. La sudoración es un mecanismo muy activo para la regulación de la temperatura y en el caso de los pacientes febriles, inclusive pueden llegar a perder hasta 10 o más litros en un solo día. Entonces, por eso es muy importante recordar esto en el caso de contar con pacientes que se encuentren cursando algún proceso febril o algún proceso infeccioso, en el que vamos a tener que calcular dentro de sus egresos también esta pérdida insensible que ha tenido por la sudoración. Dentro de nuestras pérdidas fecales, igual vamos a realizar distintos cálculos que les voy a explicar más adelante. Y en cuanto a la respiración, nuestro cuerpo pierde aproximadamente 350 mililitros de agua con el aire expirado. Normalmente,
este valor se va a incrementar cuando nuestro paciente se encuentra ventilado, que era lo que les había mencionado previamente. Entonces, ¿qué puntos debemos recordar en cuanto a nuestros requerimientos de agua? En condiciones normales puede oscilar este valor entre 2000 y 2500, pero debemos tomar en cuenta siempre el peso del paciente, el sexo del paciente y realizar un cálculo personalizado. No es lo mismo un paciente de 80 kilos que un paciente de 50 kilos. No puede recibir el mismo requerimiento de agua ni el mismo requerimiento de electrolitos. La relación en el adulto va a ser mayor que en el niño en cuanto al intercambio. También hemos visto que el niño va a tener mayor composición de agua corporal total que el adulto, pero la retiene con menor facilidad. Entonces es muy común que el cálculo sea diferente en pediatría, pero esto no lo vamos a ver el día de hoy. Ahora, como hemos dicho, tenemos distintos niveles de distribución del agua en el cuerpo, tanto en el líquido intracelular como en el extracelular. Lo importante también es que recordemos que tenemos líquidos como el cefalorraquídeo, líquidos a nivel del tubo digestivo, líquidos a nivel de la cavidad peritoneal, pericárdica, en la cavidad pleural. Esto es importante que lo recordemos en el momento de hacer nuestro balance, por si el paciente se encuentra con algún tipo de alteración. En cuanto al comportamiento extracelular, vamos a tener composiciones de sodio, potasio, calcio y magnesio. Y es importante que recordemos que la principal composición del compartimiento intracelular van a ser los cationes de potasio, magnesio y los fosfatos. El calcio se encuentra en una pequeña cantidad. Las concentraciones las vamos a ver más adelante y también vamos a ver a grandes rasgos para qué nos sirve cada uno de estos electrolitos. Pero en esta clase no vamos a ver los trastornos que se pueden presentar, porque ese sería otro tema y es un tema bastante largo. Dentro de nuestros requerimientos diarios de electrolitos, tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes concentraciones, tanto a nivel intravascular, intersticial y extracelular, que habíamos mencionado que a través de nuestra membrana capilar va a ocurrir el paso libre de agua y de estas sustancias. Y en algunos casos, como en la glucosa, vamos a necesitar un transporte activo o vamos a necesitar la bomba de sodio-potasio, donde el sodio va a ser expulsado activamente con la energía del ATP que se encuentra en el interior de las células por medio de esta bomba. Esto nos va a ayudar a nivelar la presión osmótica. Por lo tanto, las diferentes concentraciones y la osmolaridad de las diferentes soluciones nos va a llevar a alteraciones a nivel celular. Una solución hipertónica puede causar la deshidratación de las células, como están viendo en la imagen. Una solución isotónica va a ser ideal para mantener la homeostasis y el equilibrio de nuestras células. Y en el caso de las soluciones hipotónicas, estas pueden presentar un incremento de volumen a nivel celular. Bueno, como estamos viendo, las células inclusive pueden llegar a presentar algún tipo de ruptura como en la imagen que están viendo. Entonces es importante que recordemos estas diferencias tanto de las soluciones hipertónicas, de las isotónicas y de las soluciones hipotónicas y el efecto que van a tener a nivel celular. Entonces, en este caso tenemos que pensar
en qué pacientes sí vamos a poder administrar estas soluciones y en qué pacientes no, recordando las concentraciones que tenemos que tomar en cuenta. Habíamos hablado de la deshidratación, que vamos a perder electrolitos y agua cuando el paciente se encuentre deshidratado con algún proceso febril. Tenemos deshidratación también con pérdida de sales, en la que el paciente puede presentar o va a perder líquido de la circulación y el volumen plasmático va a disminuir. En este caso, el paciente puede cursar con algún tipo de retención de agua por la concentración de sales que tiene. Esto nos puede llevar a los edemas, que estos son valorables, sobre todo a nivel de los tejidos blandos. Ahora vamos a pasar a ver el punto de los electrolitos. Los electrolitos van a ser los minerales que se encuentran presentes en la sangre y en los líquidos corporales que tienen una carga eléctrica. Los electrolitos nos ayudan para mantener el pH, la actividad muscular, procesos, procesos metabólicos importantes. Participan en procesos fisiológicos y nos mantienen el equilibrio, tanto en el medio intracelular como del medio extracelular. Existe mucha literatura y también van a observar que dependiendo del laboratorio, estas cifras pueden variar ligeramente. Pero vamos a recordar esta tabla para conocer los parámetros y los valores normales de los diferentes electrolitos. En cuanto al sodio, el valor normal va a oscilar entre 135 a 145 miliequivalentes por litro. También este requerimiento se lo puede calcular por kilogramo día. Eso es muy importante en el momento de reponer este electrolito. El sodio se calcula con una dosis recomendada de 1.4 a 2 miliequivalentes por kilogramo día. El valor normal del potasio oscila entre 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro y la dosis recomendada de potasio va entre 1.2 a 1.5 miliequivalentes por kilogramo. En cuanto al cloro, el valor normal del cloro va a oscilar entre 95 a 110 miliequivalentes por litro. El calcio, 8.5 a 10.5 miligramos decilitro. En el caso del calcio, la dosis recomendada va a ser de 800 miligramos día. El magnesio tiene un valor normal de 1.5 a 2.5 miligramos por decilitro y la dosis recomendada del magnesio oscila entre 300 a 350 miligramos por kilogramo día. El fósforo tiene un valor normal de 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro y la dosis recomendada de fósforo es de 7 a 10 milimoles por cada 1000 kilocalorías día. ¿Qué es importante que tomemos en cuenta en cuanto a los electrolitos? El cloro y el sodio van a tener un efecto muy importante. Y además debemos recordar que en cuanto al riñón, el riñón va a tener una capacidad para conservar sodio. Y en la ausencia de pérdidas anormales, estos electrolitos van a tenderse a acumular. Por lo tanto, es importante que en el momento de realizar el balance hidroelectrolítico se lo realice de acuerdo a las pérdidas que hemos tenido para no aportar mayor cantidad de la necesaria a nuestro paciente.
por las alteraciones que podemos provocar. En condiciones normales, 2 gramos diarios de cloruro de sodio ya van a ser suficientes para mantener el equilibrio del sodio. Pero en algunos casos vemos que hay pacientes en los que la ingesta de este cloruro de sodio es mayor, inclusive de hasta 10 gramos. Entonces debemos recordar que en ese caso los pacientes van a tener alteraciones a nivel renal. Por eso este es uno de los puntos importantes en cuanto al consumo del cloruro de sodio. En cuanto al potasio, el riñón no va a tener la capacidad de contrabalancear una ingesta baja de potasio. Entonces, en ausencia de la ingesta del potasio, ya a los pocos días va a existir algún tipo de señal de déficit de potasio. En cuanto al magnesio, son necesarios muchos días para que evidenciemos que existe carencia de este electrolito. En cuanto al calcio, las reservas de calcio en el organismo son enormes y van a estar relacionadas al calcio a nivel de los diferentes líquidos corporales que tenemos. En un adulto en el que, por ejemplo, tenga alguna alteración a nivel del calcio, como los pacientes con osteoporosis, las señales de hipocalcemia aguda solo van a surgir cuando exista algún tipo de dilución, por ejemplo, o algún tipo de reducción brusca a nivel del calcio iónico. Entonces, en este caso, el calcio va a ser movilizado desde el esqueleto deficiente del calcio, por ejemplo, en los pacientes posoperados de paratiroidectomías, por ejemplo, o que tengan alteraciones como un adenoma hiperfuncionante de paratiroides. Entonces, en ese caso, sí debemos recordar que van a presentar las diferentes alteraciones, pero generalmente tenemos una gran reserva de calcio. Dentro de nuestros criterios para los diferentes trastornos que vamos a tener, vamos a tomar en cuenta no solamente entonces la composición de nuestro compartimiento, tanto del líquido extracelular como del líquido intracelular, sino también del volumen. En cuanto a algunas funciones de nuestros electrolitos, debemos recordar que el sodio y el cloruro nos van a ayudar a conservar el volumen de los compartimientos. Van a formar parte de la composición del jugo gástrico, del jugo pancreático, intestinal. Son electrolitos fundamentales para la excitabilidad y la irritabilidad de las terminaciones neuromusculares. Esto ya lo han debido ver en fisiología, la importancia de la despolarización de las membranas, gracias a las composiciones de los electrolitos. En cuanto al balance del cloruro de sodio, como habíamos mencionado, la ingesta diaria puede oscilar entre 5 a 10 gramos día y el sodio excretado por vía renal va a ser el resultado de una absorción tubular incompleta. Dentro de nuestros iones intracelulares, el catión intracelular más abundante va a ser el potasio, con una concentración de hasta 150.000 equivalentes por litro de agua celular. El magnesio, con una concentración de 20.000 equivalentes. Y debemos recordar que la salida o la pérdida de potasio a nivel de las células no va a poder ser reemplazada por mecanismos compensatorios, como lo hace el riñón en el caso de que exista una pérdida de sodio. Entonces, en el potasio sí vamos a tener mayores alteraciones. En cuanto al balance del potasio, generalmente la ingestión diaria puede ser de unos 4 gramos, se va a absorber a nivel del tubo digestivo y es eliminado en las materias fecales hasta en un 10% y el resto es eliminado por la orina. El potasio va a ser filtrado por el glomérulo, donde se va a intercambiar con el sodio.
En cuanto al magnesio y a los fosfatos van a intervenir en el transporte de energía y la formación de intermediarios en el metabolismo de diferentes sustancias. Entonces, también van a ser electrolitos de importancia que debemos recordar. ¿Cuáles son nuestras principales causas de desequilibrio hidroelectrolítico? Una de las causas va a ser la pérdida de los fluidos corporales, por ejemplo, en pacientes con periodos prolongados de vómitos, diarrea, sudoración, ya sea a causa de fiebre, un proceso infeccioso o algún tipo de alteración hormonal, vamos a tener algún tipo de desequilibrio electrolítico. La dieta inadecuada, la falta de vitaminas en los alimentos, la mala absorción, trastornos hormonales o enfermedades renales también nos van a llevar a desequilibrios hidroelectrolíticos. Por eso es importante que recordemos estos puntos. Ahora les voy a compartir una tabla y vamos a hacer un ejercicio de balance hidroelectrolítico. En este caso, vamos a ver cómo se realiza el balance hidroelectrolítico. Esta es una foto que igual se las voy a compartir porque no la he encontrado para descargar en ningún libro, pero es muy importante porque se observan, ¿no, chicos? Sí, doctora. Ya. Como están viendo, en el momento de hacer nuestro balance, vamos a tomar en cuenta nuestros ingresos y nuestros egresos. Para realizar nuestros ingresos, tomaremos en cuenta vía oral, si nuestro paciente, bueno, el cálculo del agua metabólica, que les voy a enseñar también cómo se realiza, y también va a ser fundamental el punto del cálculo de los egresos. Este es uno de los puntos más importantes que deben recordar. ¿Por qué? Porque como están viendo, tenemos, por ejemplo, los vómitos. Si el paciente ha presentado 1000 mililitros de vómitos, ha perdido en esos 1000 mililitros 60.000 equivalentes de sodio, 100.000 equivalentes de cloruro y ha perdido 20.000 equivalentes por litro de potasio. Como ven, hay una relación y vamos a tener que aprender a realizar diferentes cálculos, sobre todo utilizando una regla de 3, con el total de nuestros ingresos y egresos. Noemí, ¿no me puedes escuchar? Tengo problemas en el audio, chicos, ¿no se escucha? Doctora, se escuchan con normalidad. Ah, ya, Se ya, escucha, doctora. Sí, ya, doctora, eso era gracias. antes. Perdón. Ah, ya, no, no hay problema. Ya, entonces nuevamente vamos a volver a nuestra
hoja de Word, donde vamos a aprender a realizar un pequeño balance. El balance es algo que sí lo tienen que practicar bastante porque los primeros balances son mucho más complicados. Tenemos que hacer una tabla con la misma cantidad de recuadros, tanto de agua, sodio, cloro, potasio, bicarbonato que tengamos. Entonces, vamos a hacer nuestro balance. En cuanto a los ingresos, que nuestro paciente ha tenido una administración de líquidos por vía oral de, por ejemplo, 1500 mililitros, anotaremos 1500 mililitros. En esos líquidos no existe ningún ion, ningún electrolito, ¿no es cierto? No tiene sodio, cloro, potasio ni bicarbonato. Si nuestro paciente ha recibido, por ejemplo, soluciones, esta parte de las soluciones ya les he pasado en su presentación de que hemos visto de vías de administración y los distintos tipos de soluciones que tenemos. Entonces, ustedes ya saben las composiciones de las soluciones. Si tenemos una solución fisiológica, por ejemplo, sí, vamos a utilizar en este caso la solución fisiológica y se le ha administrado a nuestro paciente 2000 mililitros de solución fisiológica. ¿Cómo tenemos que hacer el cálculo? La composición de las soluciones ustedes ya las tienen, así que por eso ya no se las comparto. Hemos dicho que en la solución fisiológica vamos a tener por cada 1000 mililitros 154.000 equivalentes de sodio y 154.000 equivalentes de cloro. Entonces, voy a tener que realizar una regla de 3. 154 es en 1000, ¿cuánto va a ser? 154 en 2000. Vamos a tener entonces un total de 308.000 equivalentes por litro de sodio y vamos a tener 308.000 equivalentes por litro de potasio. Esta parte se está entendiendo, ¿no, chicos? ¿Cómo estoy realizando los cálculos? Porque ustedes tienen que aprender a realizar este tipo de ejercicios. Si a nuestro paciente le han administrado, por ejemplo, cloruro de potasio, que viene en diferentes concentraciones, digamos que le han administrado calium. El calium viene en ampollas de 10 mililitros. Y cada ampolla nos va a dar una concentración de cloro de 27 y de potasio de 27. Entonces tengo 27.000 equivalentes de cloro y 27.000 equivalentes de potasio. Esto va a ser por litro. Vamos a hacerlo hasta aquí, la parte de los ingresos, para que no tengan muchas dudas. En cuanto al agua corporal o al agua metabólica, ya les he mencionado que siempre tenemos que tomar en cuenta el agua metabólica para calcular nuestros ingresos y nuestros egresos. Dentro del agua metabólica vamos a tener que utilizar una regla de 3 de igual forma para realizar este cálculo del agua metabólica total. El agua metabólica la vamos a calcular
multiplicando por el peso de nuestro paciente. Generalmente esta va a variar entre 200 a 250, como hemos visto. Entonces, en este caso, en un paciente promedio podemos utilizar, por ejemplo, unos 200 mililitros de pérdidas de agua metabólica. Ahora vamos a pasar a nuestro cuadro de los egresos. En el cuadro de los egresos, tenemos que realizar el cálculo con la tabla que les he pasado ahora. Para esto, tenemos que calcular si nuestro paciente ha presentado náuseas, vómitos o algún tipo de, por ejemplo, líquidos a nivel del drenaje, o el paciente tiene alguna sonda en T, una fístula. Todo eso se va calculando con la tablita que ustedes tienen y con la tabla que les he enviado. Si, por ejemplo, nuestro paciente se encuentra con una sonda nasogástrica y tenemos de débitos en la sonda nasogástrica un total de 1500 mililitros. Disculpe, doctora, no se ven las diapositivas. O bueno, el cuadro. Ah, ya, ¿no están viendo? No, no se ve. Ya, ya, Sí, ya. no se ve. Desde egresos. Desde egresos, ya, los vuelvo a Sí, por compartir. Muchas favor. gracias, chicos. Ya, les estoy volviendo a compartir. Ahora sí, Ahora sí se ve, doctora. ya, muchas gracias. Entonces, continuamos. Hemos dicho que tenemos diferentes tipos de egresos, como por ejemplo, si el paciente se encuentra con drenajes, con sondas y las diferentes pérdidas insensibles. En este caso, el ejercicio va a ser un poquito más complejo y ustedes también ya pueden realizar el cálculo porque tienen su tabla. Vamos a ver si, por ejemplo, nuestro paciente ha presentado un débito por la sonda nasogástrica de 1500 mililitros. Tendremos que realizar el cálculo. Si en 1000 mililitros de débito por sonda nasogástrica, el paciente pierde 60 mil equivalentes de sodio, ¿cuántos mil equivalentes pierde en 1500? Hagan el ejercicio, chicos, para que repasen. ¿Cuánto les ha salido? Esto, chicos, es solo una regla de 3. Lo voy a anotar aquí abajo porque no quiero que les queden dudas de esta parte. ¿Ya? Si tengo una sonda nasogástrica y en la sonda nasogástrica, generalmente en 1000 mililitros, tengo 60 mil equivalentes de sodio por pérdida. En estos 1000, tengo la misma cantidad, bueno, en una sonda nasogástrica, pero en este caso 1500 puede ser cualquier valor, el valor que nos haya dado en nuestra tabla de ingresos y egresos del paciente, que generalmente solo realiza enfermería. Ellos nos van a reportar la cantidad total, que son 1500. Entonces tengo que ver cuánto
cuánto va a ser la cantidad de 1000 equivalentes de sodio que ha perdido el paciente. Esto es solo una regla de 3. ¿Se están dando cuenta, chicos? Si en la sonda gasogástrica de 1000 mililitros tengo una pérdida de 60.000 equivalentes del sodio, ¿cuánto voy a tener en 1500? Entonces, la regla de 3 que nos dice, tengo que multiplicar 1500 por 60 y dividir entre 1000. Esto me da un total de 90.000 equivalentes por litro de sodio. Esta parte quiero que les quede clara, chicos. Por favor, si tienen alguna duda, repetimos con otro electrolito. ¿Esta parte la han entendido? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, si estamos diciendo que tenemos 1500, 1000 equivalentes, una pérdida de 1500 por la sonda nasogástrica, también vamos a tener una pérdida de cloro y de potasio. De igual forma, ahora ustedes realicen el cálculo del cloro y el cálculo del potasio, por favor. ¿Cuántos 1000 equivalentes ha perdido de cloro, chicos? Serían 210, doctora. 1000 equivalentes. Excelente. ¿Quién ha respondido? Ingrid, doctora. Muy bien. Muy bien. Así tienen que realizar el cálculo de cada uno de los electrolitos y de cada una de las pérdidas que tiene el paciente. Del potasio van a ser 15.000 equivalentes por litro. Entonces, como están viendo, chicos, solamente se trata de realizar reglas de 3. Reglas de 3 y con estas reglas de 3 vamos a poder hacer el cálculo de cada una de las pérdidas. Por eso realizar el balance hidroelectrolítico a veces nos demora, sobre todo en las primeras ocasiones, pero este balance hidroelectrolítico es muy importante porque con esto vamos a saber qué cantidad de líquidos y electrolitos necesita nuestro paciente. Y vamos a saber la cantidad que debemos reponer. En este caso vamos a tomar la orina como 1000 mililitros porque es solo un ejemplo y para que les explique finalmente cómo se hace el último cálculo. En cuanto a las pérdidas insensibles, también en el cuadro que les he compartido, tienen que tomar en cuenta que las pérdidas insensibles en sala van a ser el peso del paciente por 0,5 por el número de horas. Y en el caso de que el paciente haya salido de quirófano, tendremos que tomar en cuenta las pérdidas insensibles en quirófano, que es el peso del paciente por 5 por el número de horas de la cirugía. En este caso vamos a pensar que es un paciente que se encuentra en su tercer día posoperatorio, así que solo vamos a calcular las pérdidas insensibles en sala. Habíamos dicho que nuestro paciente pesa 80 kilos. Entonces calcularemos 80 por 0,5 por el número de horas, que en este caso 24, que nos da un total de 960 mililitros de pérdidas insensibles. ¿Por qué he calculado horas como 24? Porque estoy haciendo mi balance de ingresos y egresos por día. Entonces, en un día tengo 24 horas. Si haría mi balance de unas 6 horas, entonces calculo solamente por esa cantidad. Eso ya va variando, chicos. Así que depende de qué es lo que queremos calcular. Generalmente el control de ingresos y egresos se lo realiza cada 24 horas. Así que por eso en este caso vamos a calcular con 24. Entonces ya tenemos
totalidad de nuestros ingresos y de nuestros egresos. Esto lo vamos a bajar un poco. ¿Qué es lo que tengo que realizar, chicos, en total ahora? Si tengo la cantidad total de los líquidos administrados, que hemos dicho que son 1.500 por vía oral, más los 2.000 mililitros en la solución, más los 10 mililitros del calium, más los 200 mililitros del agua metabólica, en ingresos nuestro paciente ha tenido un total de 3.010 mililitros. En cuanto al sodio, el único aporte que ha tenido es por la solución fisiológica, con un aporte total de 308 miliequivalentes por litro. Al igual que nuestro potasio, que le ha aportado a nuestro paciente 308 miliequivalentes. Perdón, en este caso, el calium le ha aportado 27. Entonces realizaré mi suma de 308 más 27, que me da un total de 335. Y finalmente, de potasio, voy a tener un total de, bien, 27 miliequivalentes por litro. Listo, chicos. Entonces, esta parte de los ingresos ya ha quedado clara, ¿no es cierto? Tengo mis ingresos y ahora me toca calcular los egresos. ¿Cómo calculo los egresos? De la misma forma. Voy a tener que realizar la suma de cada uno de nuestros diferentes componentes. Hemos dicho que en egresos ha tenido un total de 1.500 mililitros por la sonda nasogástrica, más 1.000 mililitros en la orina, más 960 por las pérdidas insensibles. ¿No es cierto? Sí, doctor. Ya. Entonces tengo un total de 3.460 mililitros. En cuanto a las pérdidas de sodio, voy a tener que por la sonda nasogástrica nuestro paciente ha perdido 90 miliequivalentes por litro y en la orina ha perdido 60 miliequivalentes, dándonos un total de 150 miliequivalentes por litro. En cuanto al cloro, voy a tener un total de 310 miliequivalentes por litro. Y en cuanto al potasio, 55 miliequivalentes por litro. Una vez que tengo estos valores, lo único que tengo que hacer para realizar mi balance total va a ser, tengo que registrar ingresos, la cantidad total de ingresos que he tenido y los egresos. Los egresos son nuestras pérdidas, así que lo vamos a hacer con rojo. ¿Para qué nos sirve esto? Así vamos a realizar el cálculo total de los ingresos y egresos que he tenido. Entonces, finalmente, veo que en mi paciente se ha aportado una cantidad total de 3.710 mililitros. Estos 3.710 mililitros son los ingresos, menos las pérdidas que ha tenido de 3.460,
nos va a dar un restante de 250 mililitros, que es un número positivo. Entonces, hemos aportado más de lo que ha perdido. Eso está bien. Nuestro paciente no va a estar deshidratado. En cuanto a su aporte de sodio, le hemos aportado 308 mil equivalentes por litro y él ha perdido 150. Nos da un total de 158 mil equivalentes por litro de sodio. En cuanto al cloro, hemos aportado al paciente 335 mil equivalentes y el paciente ha perdido 319. Nos da un número positivo de 16 mil equivalentes por litro de cloro. Y finalmente, en cuanto al potasio, en este caso, nuestro paciente solamente ha recibido un aporte de potasio de 27 mil equivalentes y ha perdido 55 mil equivalentes, dándonos un número negativo de menos 28 mil equivalentes por litro. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro paciente no ha recibido la suficiente cantidad de aportes. Aquí le vamos a poner de potasio. Esta parte se ha entendido, chicos. Son solamente, bueno, como unas fórmulas que tenemos que ir recordando. Sí, doctora. Muchas gracias. Aunque Muy bien. el total de cloro es 310 y no 319. Muy Y bien. saldría una ¿Cuánto era? reposición de 25. 310, ¿no? Sí, doctora. Muy bien. ¿Y el total cuánto nos sale entonces? 310. ¿Cuánto de positivo tenemos? 25. 25, sí. Muy bien. Con estos pequeños detalles es bueno verificarlo porque podemos equivocarnos y ver estos puntos para no aportar más o menos de lo que necesita nuestro paciente. Así que como están viendo, no es muy complicado. Lo importante es que ustedes tengan estos cuadros, el de los líquidos y el de las soluciones. El de las soluciones ya lo tenían, que veíamos la composición de cada solución, tanto de la fisiológica, del Ringer normal, Ringer lactato, de la dextrosa y las diferentes cantidades que tienen de electrolitos. Y ahora ya tienen para realizar su balance los egresos. Con esta tablita de egresos, tanto de la sonda nasogástrica, los diferentes drenajes, las pérdidas en heces, diarrea, van a tener los suficientes datos para realizar su balance hidroelectrolítico. Listo, chicos. Entonces, gracias a este balance, voy a poder aportar los líquidos y los electrolitos que necesita nuestro paciente. ¿Les ha quedado claro el tema? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tenemos más dudas ni preguntas, hemos concluido por el día de hoy la clase teórica. En caso de que haya uno o dos balances negativos de un electrolito, la reposición se hace posteriormente. Claro, Noemi. Por ejemplo, en nuestro paciente y en el ejemplo que hemos dado, nos daba un número negativo de cloruro de potasio. Entonces, vamos a ver qué solución le puedo administrar para nuestro cálculo, tomando en cuenta que tengo que darle el requerimiento de potasio diario, que ya hemos dicho que eso va a variar entre 1.2 y 1.5 mil equivalentes, y calcular más o menos los 28 mil equivalentes más que necesita nuestro paciente. Para eso tenemos diferentes soluciones con
que varían en las concentraciones tanto de potasio, cloro y sodio. Si quiero una solución rica en potasio, pues inclusive puedo darle hasta el clorurose o el potasio, que nos va a dar por ampolla 25.000 equivalentes de potasio, y con eso ya voy a realizar la reposición. Este balance hidroelectrolítico, por eso es fundamental realizarlo, sobre todo en los pacientes posoperados, porque va a tener pérdidas insensibles, pérdidas por quirófano, por el estrés quirúrgico. Entonces es necesario que realicemos el balance adecuado en estos pacientes. Listo, chicos. Si no les quedan más dudas, hemos concluido.